Bienvenidos todos los oyentes. Vamos entonces a colocarnos nuestro cinturón de seguridad porque vamos a emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras y ya vamos a adentrarnos entonces al Salmo 9. Escuchemos. Salmo capítulo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, alegraréme y regocijaréme en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, por haber sido mis enemigos vueltos atrás. Caerán y perecerán delante de ti, porque has hecho mi juicio y mi causa. Sentástete en silla, juzgando justicia. Reprendiste gentes, destruiste al malo. Raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste. Su memoria pereció con ellas. Mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio. Y él juzgará el mundo con justicia, y juzgará los pueblos con rectitud. Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Noticiad en los pueblos sus obras, porque demandando la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los pobres. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, porque cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salud. Hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, y guiáronsela. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las gentes delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las gentes que no son más que hombres. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuántas maravillas se consiguen en estos salmos. Bueno, tenemos este salmo cuyo músico principal, ¿verdad? Es Labén. Es un salmo de David. Qué manera de iniciar, de encabezar este salmo al expresar la acción futura que hará. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Esto nos hace así hacer un poquito la conexión sobre la demanda de Jesucristo cuando le habló a aquella mujer en esa conversación, ¿verdad? Porque los que le adoren, es necesario que le adoren. Esos adoradores que el Señor busque, que lo hagan en espíritu y en verdad. Aquí podemos decir de una manera que aseguramos que de esta manera la estamos haciendo genuina, con todo mi corazón. Una manera que hace encender esa llama del fuego de la fe para entregar a Dios una alabanza pura, una alabanza que, como se expresa, llega a ser como el olor fragante delante de la presencia de Dios. Es algo grato. Dios lo percibe como un sacrificio grato a Él. Cuando en el Hijo de Dios, cuando en el adorador,
en el servidor de Dios hay ese sentir, hay ese resultado, Señor, y me alegraré y me regocijaré en ti. Voy a cantar a tu nombre, oh Altísimo. Qué manera, ¿verdad? Qué fervor se manifiesta en estos versículos cuando David narra a futuro lo que en él va a sentir para llevar a Dios esta adoración. Y se lo hace conocer porque has hecho atrás, has vuelto atrás mis enemigos, y ellos caerán y perecerán delante de ti. Qué manera, Dios, ¿verdad?, de hacer despertar en este rey, en este varón, esa necesidad de adorar, porque sus ojos han visto el juicio perfecto del Señor, porque has hecho juicio en mi causa y sentaste allí en la silla y entregaste esa justicia que tanto bien hace a mi alma. Qué manera, ¿no?, de contemplar la rectitud y el brazo ejecutor del Señor, obrando rectamente. Has reprendido a las gentes y destruido al malo, raíz del nombre de ellos para siempre jamás. Esos que se deleitan en hacer maldad han sido raídos, cortados totalmente. A los enemigos los has acabado para siempre, los has vuelto en asolamiento, y todas sus ciudades fuertes en las que ellos confiaban las has derribado. La memoria de ellos ha perecido. Pero tú, Jehová, permanecerás para siempre, dispuesto a ese trono para elevar juicio al mundo. Tú juzgarás al mundo, pero lo harás con rectitud, con juicio juzgarás a todos los pueblos. Qué manera, ¿verdad?, de hallar en Dios ese aliciente, como lo dice en las bienaventuranzas. El bienaventurado, el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Y aquí en este salmo podemos hallar cómo el alma de David ha sido saciada. Tenía esa hambre de justicia y Dios lo sació al sentarse y juzgar con rectitud a los pueblos. Será Jehová refugio al pobre, refugio para ese tiempo de angustia. No quiere decir que no vamos a pasar angustia, sí, pero tenemos el refugio en Dios y la asistencia plena del Consolador. Siempre me ha llamado la atención eso, el Consolador, el que consuela, el que alienta, el que sustenta. Para nosotros recibir eso es porque lo vamos a necesitar. Es decir, necesitamos ser consolados porque vamos a pasar por dificultades. Muchos han pasado por adversidades, pero han visto palpable la mano poderosa de Dios, como lo refleja en este salmo. Jehová será el refugio al pobre en ese tiempo de angustia. Y allí, precisamente en esos momentos de adversidad, confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué hermosa afirmación a través de este salmo, Señor. Tú no desamparaste a los que te han buscado, a los que se han apercibido de que existes y de que es necesario, como dice el profeta, buscadme mientras pueda ser allí, que puedan esas personas que han entendido que tú existes y se han amparado bajo la sombra de tus alas, Señor, tú no los vas a desamparar. Y vuelve a instar el salmista en este versículo 11, cantad a Jehová, a que habita en Sión, y noticiad, comunicad, informad a los pueblos sus obras.
No podemos callar lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han escuchado, dijeron los apóstoles. No podemos. Y aquí precisamente el salmista nos da esta gran ordenanza: noticiad en los pueblos sus obras. ¿Por qué? Porque Jehová no olvidó el clamor de los pobres, ha hecho justicia, ha levantado su brazo para ejecutar su recto juicio. En el versículo 13 dice: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco de aquellos que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, tú que eres el que saca del hoyo nuestra alma y nos llevas a plenitud de gozo, para que cuente todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me goce en tu salud. Tú que libras al menesteroso, que te acuerdas del pobre, que en la angustia lo visitas y le confortas su alma. Hundiéronse las gentes en las fosas que hicieron, y en la red que escondieron fue tomado su pie. Pero Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue ensalzado. Dios ha preparado a los malos para ser trasladados al infierno. Verdad teológica: todas las gentes que se olvidan de Dios tienen un terrible final. Y precisamente es el versículo 17 del Salmo 9 quien nos hace referencia al infierno. Pareciera que fuera la primera vez que se usa este término en la palabra de Dios, en la Biblia. El Salmo 9:17: los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Esto quiere decir aquellos malos que nunca llegaron al conocimiento de Dios y aquellos que, conociendo a Dios, se olvidaron de Él, también tendrán este terrible final. Dios en su amor nos amonesta y nos recuerda que hay un lugar de castigo y que nosotros podemos evitar ese lugar si plenamente nos refugiamos en el Señor. Debajo de sus alas estamos seguros. Dice: no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres va a perecer, porque el Señor se levanta y da fortaleza al hombre, sabiendo que todas las gentes serán juzgados, y Jehová pondrá temor en él, para que así las personas conozcan que nosotros no somos más que hombres, y el hombre no está autorizado para dar salvación, ni para dar condenación es Dios. Únicamente el que nos salva, nos redime y a la vez también nos da el pago de nuestras obras, hayan sido buenas o malas. Qué cosa, ¿verdad? Qué verdad. Nosotros no seremos justificados por nuestras obras. No seremos justificados por nuestras obras, pero por nuestras obras seremos condenados. Qué cosa, ¿verdad? Qué manera. Pero bueno, son cosas que Dios a través de su palabra nos revela. Seguimos avanzando en este viaje a través de la palabra de Dios en el Salmo 10. Seguimos escuchando la composición del rey David. Salmo capítulo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Serán cogidos en los artificios que han ideado, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma, y bendice al codicioso a quien Jehová aborrece. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón: no seré movido en ningún tiempo, ni jamás me alcanzará el infortunio.
Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua vejación y maldad. Está en las guaridas de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto como el león desde su cama. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Encojece, agachase, y caen en sus fuerzas muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios está olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú lo tienes visto, porque tú miras el trabajo y la vejación para vengarle por tu mano. A ti se acoge el pobre, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del malo, del maligno, buscarás su maldad, hasta que ninguna halles. Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Bueno, aquí en la Biblia de Estudio nos da unos detalles importantes porque nos dice que los Salmos 9 y 10 forman un poema acróstico, en la cual las palabras con que comienzan cada verso se corresponden con una letra del alfabeto hebreo. La Biblia latina, que es la que se conoce como la Biblia Vulgata, y griega, que es la Septuaginta, los consideran como un único salmo. Aunque hay algo que es importante resaltar, el Salmo 9 habla de los vecinos corruptos de Israel y el Salmo 10 de la corrupción dentro del pueblo de Israel. Entonces, en estos dos salmos, en los que se acaban de leer, el 9 y el 10, hay estructuras muy similares precisamente porque en su origen son poemas acrósticos. Cada palabra o cada inicio de la línea comienza con una palabra hebrea y así la siguiente. Entonces, esto que nos está hablando es un combinado con el Salmo 9, que esta sería, mostraría algunas estrofas, pues, que comienzan, como le hemos dicho, con letras sucesivas del alfabeto hebreo. Por supuesto, esto se pierde cuando se hace la traducción al resto de los idiomas. Esto ya pierde el sentido del inicio, pues, cuando ya se hace la traducción, por supuesto, no tiene el mismo sentido. Aquí en este salmo, en el Salmo 10, habla pues el cántico de la confianza que se tiene en Dios cuando vemos triunfar a Dios sobre el mal. En este encabeza la pregunta, encabeza el salmo con una pregunta y es: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el Salmo 9 comenzaba con el sentir de alabanza, de elevar a Dios una genuina adoración. Y hace la pregunta: ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Imaginen el sentir. Cuando David expresa esto, se siente como en su propio dolor y siente a Dios distante debido a ese sufrimiento que está presentándose en su vida, al expresar que con arrogancia el malo persigue al pobre, agobia a aquel menesteroso. Y entonces serán cogidos en los artificios
artificios que ha ideado, ha maquinado un plan y ha hecho algo que se vuelca de esa condición que tiene sobre aquella persona pobre, aquella persona incapaz de poder defenderse. Y expresa en el versículo 3, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso, a quien Jehová aborrece. Entonces haya aquí estas cosas en contraste de lo que debería ser. ¿Cómo va a estar bendiciendo al codicioso, o aquel malo bendiciendo al codicioso, si eso es precisamente lo que el Señor aborrece? Y el malo se llena de altivez en su rostro y no busca a Dios. Y no solamente es que no lo busca, no hay pensamiento de Dios en él, no hay el mínimo sentir de acercarse a Dios, pues sus caminos son viciosos en todo tiempo. Los juicios de Dios los tiene muy lejos de su vista. Es decir, se siente inalcanzable por el brazo de Dios y por eso se siente a sus anchas para hacer cuanta maldad se le ocurre en su corazón. Pues dice en su corazón, no voy a ser movido en ningún tiempo, ni jamás me va a alcanzar el infortunio. Como que se siente indestructible a tal punto que su boca está llena de maldición y de engaños y de fraude. Y debajo de su lengua solamente se produce la maldad. Se encuentran allí resguardados en sus guaridas y en esos escondrijos mata al inocente, pues revela que sus ojos están acechando al pobre, acechan en oculto como el león desde su cama, allí para arrebatar al pobre, trayéndole su red para ser capturado. Escógense y se agachan y caen en sus fuerzas, y muchos, gracias a ese sentir perverso de estos hombres, caen en desdicha. Y ellos dicen en su corazón, Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y clama entonces en esta súplica, levántate, oh Jehová, y alza tu mano, no te olvides de los pobres. Haz entender que tu justicia llegará y su vida será alcanzada por esa justicia que anhela el alma. Y hace la pregunta en el versículo 13, ¿y por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo va a inquirir, que no lo va a buscar, que no lo va a procurar. ¿Tú lo tienes visto? Porque el Señor mira el trabajo y la vejación para vengar por su mano a aquellos a quien el Señor ampara. ¿Quiénes son los que Dios ampara? Al pobre, al huérfano. Nos dice en el versículo 14, tú eres el amparo del huérfano. Aquellos que procurándote alcanzar la benevolencia de tu providencia, quebrantas el brazo del malo y del maligno buscarás su maldad hasta que no la haya. Cierra entonces en este salmo cuando expresa: Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes, y el deseo de los humildes tú lo oíste, oh Jehová, y dispones su corazón y estás atento a la oración para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que ya no vuelva a ser objeto de violencia por aquellos que habitan en la tierra. Fíjense de qué manera de componer cuando expresa todo lo que el malvado hace y piensa que escapará del castigo del Todopoderoso. Sin embargo, reafirma que aquellos pobres, huérfanos, serán alcanzados por Dios, serán protegidos por Dios, y Dios de una manera preciosa, resaltando su grandeza al decirle Rey eterno y perpetuo. Todos estos malos que han hecho serán destruidos, serán quitados.
Y entonces aquellos que han procurado ver tu rostro y que han sido objeto de vejación serán consolados por tu mano buena. De esta manera, Él expresa con tu mano. A veces el malvado no puede ser sujetado por el justo en la sociedad, pero la confianza en la justicia divina se debe convertir en nuestra única esperanza. Y eso es lo precisamente que transmite aquí el rey David al afianzar la justicia divina en cada acto malvado que realizan aquellos hombres que no temen a Dios. Así que nuestra esperanza sigue estando afirmada en Jehová. Salmo capítulo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Bueno, y este himno de verdad es lindo, pero solamente me apareció un minutito ya, por eso lo coloqué doble, pero voy a tratar de conseguirlo entero. Aparece ya en nuestro himnario, es precioso ese himno, el himno 134, y aparte de eso, huye cual ave a tu monte, así comienza este salmo. Por eso, tratando de buscar conexiones de himnos contemporáneos que están precisamente inspirados, cuya piedra angular es la palabra de Dios. Hay miles de himnos que están inspirados en salmos. Bueno, precisamente ese que estábamos escuchando aparece acá, pues en este Salmo 11 aparece el encabezado: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Entonces allí pues podemos notar cómo parte del himno que estábamos escuchando tiene su inspiración precisamente en este salmo. Porque aquí los malos flecharon el arco y apercibieron sus saetas sobre las cuerdas. Aunque David hubiese gustado escapar de todas sus dificultades, eso es imposible porque sus enemigos y las circunstancias adversas que lo rodean pues no le permitirían hacer eso. Así que es una prueba para la paciencia y la fe de los justos contemplar al malvado cometiendo injusticias. El Señor en su amor espera hasta ver quién se mantiene fiel en los caminos de la justicia. Entonces, por eso que se torna una dura prueba para aquellos que en medio de su turbulenta vida acuden a la maldad y allí se cimentan y no buscan corregir ese mal, sino se deleitan en hacer lo malo. Y para el justo, para aquel que se mantiene tomado de la mano de Dios, afianzado en la fe, eso le parece una indignación tremenda. Entonces, fíjense cómo les decíamos, cuando se plasman estos poemas, estas composiciones, revelan situaciones vividas por aquellas personas que lo han compuesto. Y entonces aquí el tema principal es fe en la justicia de Jehová. Tener esa fe, porque
Dios en su determinado tiempo, y hay algo que tenemos que entender, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. O sea, nosotros decimos, no, es que Dios a veces se tarda, no. El Señor en su amor, en su bondad, es paciente con cada uno de nosotros, nos revela el apóstol Pedro. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a ese punto de reconocimiento. Señor, pequé, me equivoqué, acepto que lo he hecho mal, pero estoy dispuesto en corregir, porque arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento trasciende más allá de las lágrimas. Arrepentimiento es cambiar, es ver el error y volverlo a ver, entender que no está bien y no volver a caer en esa misma situación. Entonces, allí radica el arrepentimiento. Señor, te ofendí, me alejé, me equivoqué, pero estoy dispuesto a enmendar mi error. Entonces, eso produce fruto en nuestras vidas. El arrepentimiento produce ese sentir que lo he hecho mal, pero que puedo corregirlo y estoy dispuesto a corregirlo y enderezar mis pasos para encaminarme por el camino de la justicia de Dios. Entonces, por eso la importancia de cada uno de estos escritos, cuando el salmista dice que el Señor está en su santo templo, el Señor está allí en su santo templo, en la santidad, en la silla que está en los cielos, y sus ojos nos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, todo está ante su presencia. Y Él prueba lo justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Eso no está en querer. Y entonces nos revela lo que está reservado para aquellos que persisten en hacer lo malo, porque lloverán lazos, fuego y azufre con vientos de torbellino será la porción de la cáliz de ellos. Fíjense, nosotros esto automáticamente nos remonta aquellas ciudades que fueron destruidas precisamente con estos elementos ardientes, con fuego y azufre, porque es el resultado de la vida no convertida, no arrepentida, no transformada a los pies del Señor. Y da entonces esa grata esperanza que al justo Jehová ama y el recto mirará su rostro. Aquellas personas que han buscado servirle a Dios en la hermosura de la santidad, entonces hay esa esperanza de mirarle cara a cara, con la esperanza de la más hermosa recompensa de Dios. Entonces fíjense lo lindo que es el recordar que el Señor salva, que el Señor da esa oportunidad para cambiar. Y algo muy bonito que nosotros debemos tomar también en consideración es que el Señor está más presto a dar a su perdón. Hay algo que hay que resaltar, hermanos, y es que muchas personas caen en pecado y el enemigo los hace sentir cómodos en esa situación. O a veces es peor, a veces lo hace sentir como lo peor y que no merece ni el perdón de Dios. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos revela que Dios está dándonos vida para proceder a un cambio, para proceder a ese lugar de reconciliación con Dios. Y eso fue la función de Jesucristo al venir al mundo, reconciliarnos. Reconciliarnos, una palabra hermosa, una palabra que nos llena de esperanza. Cuando usted lee la palabra de Dios y comienza a leer las historias de hombres que hicieron atrocidades, cometieron terribles pecados y que en un determinado momento de su vida miraron al Señor y pidieron perdón y cambiaron su forma de vida, y más aún Jehová les otorgó el perdón,
entonces usted en su situación puede expresar, no es todo está perdido, aún hay esperanza. Si el Señor nos tiene con vida, es porque aún hay esperanza para que cambiemos nuestra forma, para que haya esa determinación de allegarnos a Dios. Yo tengo este dicho, ¿no? Yo digo que a mí me gusta mucho pues esto de qué hermoso es vivir con Cristo. Y eso lo podemos saborear en nuestro diario vivir. Pero en medio de esto, analizo, pero más hermoso debe ser morir con Cristo. Porque es ganancia, lo dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo, indiscutiblemente. Pero morir en Cristo es ganancia. Entonces es maravilloso, vivir para Cristo es maravilloso cuando usted se siente libre, no hay esas cargas, usted se siente a plenitud con su Hacedor. Entonces usted se siente que usted vive en el mundo, pero usted es extranjero, que no pertenece a esta cultura. Usted está envuelto en otra forma de vivir. Entonces, qué lindo es cuando usted sabe que el Señor tiene preparado algo maravilloso para aquellos que aman su venida, para aquellos que esperamos con fervor el regreso de nuestro Salvador. Entonces los salmos nos ayudan a recordar las promesas de Dios, el galardón que tendrán aquellos que confiamos en Dios, y alerta a aquellos que aún no han dado ese paso, a que aún hay tiempo, aún hay esperanza, para que sus vidas puedan ser convertidas, cambiadas, transformadas, porque el Señor no quiere la muerte del pecador. Eso nos revela la palabra de Dios. El Señor no quiere la muerte del pecador. Son verdades que debemos recordar, son verdades en las que debemos meditar. Dios nos ama. Y es verdad, uno dice, bueno, pero Dios ama al pecador. Dios tiene misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador. Porque si la muerte nos sorprendiera fuera del alcance de Dios, entonces ya nuestra muerte no sería ganancia. Sería una pérdida irreparable. Porque el Señor solamente en milésimas de segundo quita, transforma, despeja de nuestras vidas esas tinieblas en las cuales hemos estado envueltos y hace que su luz admirable brille en nuestras vidas y podamos entonces sentir esa alegría, ese gozo que nos da el haber encontrado su maravilloso plan. Hermanos, el Evangelio es la mejor noticia que puede escuchar sus oídos. El Evangelio es la mejor noticia que usted pueda recibir en su vida. Saber que todo estaba perdido, que su deuda no podía ser pagada y que llegó el Hijo de Dios y pagó su deuda no por mérito suyo, sino por mérito de su santidad, y que usted tenga acceso a este galardón. Es la mejor noticia que usted pueda recibir, y eso precisamente nos hace extender nuestra voz y decir, hay salvación para todo aquel que acepta esta invitación. Entonces, gocémonos con esta gloriosa verdad, gocémonos con este hermoso galardón que Dios nos ha preparado. Los salmos nos instan a que vivamos, a que contemplemos a Dios en su majestad y lo adoremos por la grande obra que ha hecho con nosotros. Y que si bien está aparejado un lugar de castigo para aquellos que no han procurado, pero si hay vida, hay esperanza. Entonces es maravilloso, el Evangelio es la mejor noticia y se puede divulgar por las redes sociales, por los distintos medios de comunicación. El Señor te ama y quiere reconciliarse contigo. Entonces no nos podemos callar. Por eso que en el Salmo decía noticiar. O sea, esto es una noticia que hay que divulgarla. Es maravillosa que usted viva confiado en la plenitud de la gracia de Dios. Es lo más hermoso que podemos encontrar. Entonces, la invitación está allí en la palabra de Dios.
La invitación sigue estando presente para todo oído que acepte este glorioso plan. Entonces, no dejar para mañana lo que el Señor nos está regalando hoy. De esta manera, entonces, cerramos con los 3 salmos del día de hoy, el 9, el 10 y el 11. Vuelvo y les digo, son inspiraciones hermosas que nos llenan de esperanza, alivian nuestros pesares y nos dan esa gloriosa esperanza de una vida mejor.